Aquí por una tienda donde está Juan. Bueno, muy buenas noches para todos y todas. Hoy vamos a dar inicio al tema de accidentalidad. Es un tema demasiado, hola Marcela, es un tema demasiado importante porque aquí van a aprender, digamos, poder hacer como una adecuada investigación de un accidente. Entonces yo creería que este tema va a estar partido como en dos partecitas de la clase. También es un tema bastante como amplio. Entonces hoy vamos a iniciar. No creo que hoy alcancemos a ver todo el tema de las metodologías. Vamos a ver algunas metodologías, pero pues lo vemos, si no alcanzamos a ver las metodologías o al menos a dar la introducción a ellas, pues lo hacemos la próxima clase. De esta actividad de accidentalidad, perdón, de este tema de accidentalidad se deriva una actividad que sería la segunda. Recuerden que el compromiso son solo 4 actividades eh, las cuales ustedes deben presentar. Bueno, vamos a sacar de esa actividad de accidentalidad una evidencia de desempeño que va a ser un documento que contenga un análisis de un accidente de trabajo. Esos accidentes de trabajo, pues yo se los voy a dar. Es un link de YouTube. Van a ser, digamos, aparecen 5 accidentes de trabajo, pero de esos 5 accidentes de trabajo solamente van a tomar uno y hacen la investigación de acuerdo a qué, a unas metodologías que vamos a ver, como la espina de pescado, eh, los 5 por qué, por ejemplo, el otro es 5W2H, puede ser, entre otros. Esa actividad, cuando yo les diga, bueno, finalmente para esta semana van a tener esa actividad, cuando ya les diga eso, que creería que es para la próxima semana que ya les explico, ya cuando ustedes tengan como esos conocimientos, pues ya, digamos, les voy a explicar un poquito más a fondo en qué consiste la actividad. Y esa actividad pues la van a poder hacer grupal. Ya ustedes definen si se quieren hacer 4 integrantes, 5, 2, 1, bueno, lo pueden hacer. El tema de accidentalidad se deriva mucho en ocasiones por falta de conocimiento, eh, muchas veces de los trabajadores, por imprudencias que se cometen. En otras partes, la parte de accidentalidad pues se deriva de las empresas. Mm, Digamos que no se tienen los ajustes, supongamos que una persona está trabajando en un andamio y ese andamio no esté certificado o que esa, entonces es por parte de la empresa. O por el contrario, si el andamio sí cumple, pero lo armaron mal, entonces puede ser por parte de ese trabajador.
Los accidentes también se dan por factores de riesgos, que es el otro tema, digamos, crucial que se da dentro de este curso. El tema de factores de riesgos, que estaríamos viéndolo, creería yo, que más o menos para noviembre 19. En ese orden de ideas, yo quiero que ustedes piensen en un accidente que les haya ocurrido, sea en la parte laboral o sea, digamos, en la calle, en la casa. Y frente a ese accidente, se respondan estas preguntas. ¿Por qué se produjo ese accidente? ¿Qué posibilidades existe de que vuelva a ocurrir? ¿Y cuáles acciones se pueden llevar a cabo para que esto no ocurra? Entonces van a tomarse por ahí 2 minuticos para que ustedes piensen en ese accidente y tengamos la intervención de dos de ustedes, activan el micrófono y nos cuentan como esa experiencia. Si comprenden la actividad que vamos a hacer ahorita. Profe, qué pena me repite, es que como acá está tan mal el internet, entonces no le escuché muy bien. Qué Ah, pena. no, tranquila. Pues eso es importante que me diga, porque yo comienzo a hablar ahí. Bueno, la idea, si uno comienza a hablar y no sabe si lo están escuchando. Bueno, la idea es que piensen en un accidente que les haya ocurrido, sea en su trabajo o en su casa o en la calle, no importa. Y nos cuenten qué fue lo que sucedió, qué posibilidades existe de que ese accidente se genere otra vez y qué acciones se pueden llevar a cabo para que eso no vuelva a ocurrir. O sea, qué acciones de mejora o de intervención. Ok, profe, muchas gracias. Bueno, Marisol, con gusto. ¿Tenemos todos que opinar, decir eso o Puede ser dos integrantes, pues yo dos voy a en- contar sobre un accidente que se me presentó a mí el 7 de diciembre? Salía de mi trabajo, con mi esposo en la moto nos movilizábamos cuando pasamos por una vía muy transitada. Nosotros estábamos respetando las señalizaciones, pero pasó un niño loquito, los que llamamos, Ujú. pasó derecho, nos chocó la moto, el muchacho en vez de auxiliarnos, no se voló, porque como no tenía papel en la moto, él era menor de edad y de todo eso, se metió en un chicharrón. Pues yo digo que ahí el niño fue imprudente y también no hizo otra falta que fue no auxiliarnos, Ujú. porque yo me golpeé muy feo el brazo, mi esposo se golpeó muy feo la pierna y la cabeza. Entonces, yo creo que ahí lo que hace falta es como las señalizaciones, porque acá, por ejemplo, yo vivo en Belén de Umbría, Ujú. no manejan señalizaciones y acá son muchas motos, o sea, hay demasiadas motos en el pueblo, por decirlo así. Y en las noches los niños se les da por loquear. Yo Ah, casi como que una prevención sería la señalización. sí. Y yo te pregunto algo, por ejemplo, ese accidente, eh, ¿la empresa te lo cubrió como accidente laboral o no? No, porque como fue a las horas ya pues no estaba cubriendo mi horario de trabajo, Exacto, había muy, salido. es así, Marisol, no, no era accidente laboral.
Muchas Exacto, gracias. con gusto, profe. Otro compañerito que nos quiera compartir alguna experiencia. Profe, yo, Hola, Sandrita, dime. hola, ¿cómo está? Pues, profe, yo trabajaba en una empresa donde pues las sillas son reclinables y no sé si es con el paso del tiempo o de pronto el mal uso, pero de repente algunas sillas se empiezan a disparar y desafortunadamente me tocó una de estas. Entonces, cuando me senté, inmediatamente la silla se disparó y me golpeó muy fuerte la espalda y la columna. Mm, Entonces, pues obviamente como estaba en un horario laboral, pues me enviaron a la ARL y bueno, todo lo que las terapias y todo esto. La posibilidad de que vuelva a ocurrir, pues realmente son altas porque, digamos, no hay como, pues ahí todo el mundo trabaja, llegué yo y cogí esa silla o llegó el compañero a cambio de turno y cogió la silla que estaba dañada. Entonces, pues son muy altas las posibilidades. Y de pronto, ¿cuál es una acción de mejora para eso? De pronto sería como marcar esas sillas que están dañadas o cambiarlas o pues sacarlas, no sé. ujú. Muy bien. Eso es lo que le quería decir. Bueno, Sandra, y de pronto, ¿cuánto tiempo tuvo incapacidad cuando te caes de esa silla o no te generó algún daño grave? No, no tuve incapacidad. Fui al médico, me revisaron, me miraron la espalda, la columna estaba inflamada, pero solamente me mandaron terapias. Ujú. Sí me daba, la empresa sí me daba permiso porque las terapias eran de 4 a 5 de la tarde y mi horario era hasta las 6 de la tarde. Entonces siempre me daban el permiso para ir a las terapias. Ah, listo. Muy bien, Sandra. Bueno, ¿y algún otro quiere contar algo o continúo? Profe, Dime. buenas noches. Buenas noches. Un accidente, pues, frente a algún establecimiento se deslizó una persona en un andén, Ujú. mm, porque tiene como ese desnivel, como una rampita, Sí. entonces pues ahí se deslizó. Pues uno, o sea, era tanto despistado pues la persona, como pues el hecho de estar esa rampa ahí. Ujú. Pues uno diría que lo ideal es la señalización, pero si está de todas formas señalizado y ocurre, no se supo pues si la empresa pues tenía que pagar ahí o después de que esté señalizado pues pierde como, pues ya se quita su responsabilidad. Ahí que se Ujú. podría hacer, profe. Bueno, Lucy, cuando digamos está señalizado o está demarcado, que uno también lo llama así, pues ahí digamos la empresa se cura en salud, ¿sí? Es decir, que digamos si esa persona se cae, pues pobrecita ella, ¿sí? Pero la empresa como que se lava las manos y no tiene por qué haber, digamos, una demanda, por así decirlo, de responsabilidad civil. Ah, ya. Entonces, por eso. Pero digamos, si hablemos de un piso, digamos que no sea carrasposo, sino demasiado liso, a pesar de que tenga una señalización, pues uno sabe que no va a cumplir. Entonces, digamos ahí, uno como transeúnte, peatón más bien, pues también tiene las de ganar, porque puede estar señalizado, pero el piso no está cumpliendo como esas condiciones. Entonces, ahorita van a ver esa parte como de responsabilidades, y una de las responsabilidades es la parte civil que se tiene como reglamentado en Colombia. Bueno, entonces, un incidente de trabajo, pues es lo que uno comúnmente llama el CASI, ¿sí?
casi me caigo, o me caí pero nadie me vio, entonces yo me paro rapidito para que no se burlen de mí. Es un suceso que es acaecido en el transcurso del trabajo, es un incidente que tuvo una relación potencial, es decir, eso no pasó a mayores, no sufrimos daños a nosotros mismos como trabajadores, pero tampoco hubo una pérdida, digamos, de una máquina, de una silla, como nos contaba Sandra, o alguna propiedad. Eso es en el ámbito laboral. Cuando se accidentan en la casa o en el caso, digamos, que Marisol nos contaba ahorita, que pues ya no estaba yo trabajando, entonces eso se llaman accidentes o incidentes de tipo común. Ahí hay que tener bien clara como esa diferencia. Y un accidente, pero yo quito un poquito esto acá, ya. Un accidente es el que se conoce como un suceso que es repentino, que es causado por, digamos, eh, la persona o algo, o por ocasión. Entonces, cuando uno ingresa al trabajo, a nosotros nos dan unas funciones. Ta, ta, ta. Y después en el transcurso del trabajo y con los años o con los meses o con los días, nos comienzan a delegar otro tipo de funciones que no estaban registradas al momento, digamos, de nosotros aceptar ese pacto. Eso es uno de los errores que se cometen también y cometen mucho los empresarios. Por ejemplo, yo tengo la niña de servicios generales que está en mi empresa y yo le digo a ella que vaya a la finca o a mi casa a hacer también el aseo los días viernes y sábado, pero no, yo la afilio por mi empresa. Entonces, cuando esa persona, digamos, se lastima, se cae en la casa o en la finca de ese empresario, pues el empresario toca mentir, porque como él la tiene afiliado por parte de la empresa, entonces ahí entra esa parte de decirle a esa persona, vea, mienta y diga que usted estaba trabajando los días viernes en la oficina y no que estaba en la finca o en esa casa. Muchas veces también cometemos el error de decirle a alguien, por ejemplo, hágame el favor y págueme estos servicios, hágame estas vueltas, vaya, traiga los buñuelitos, las empanadas, el pan de bonito, bueno, la merienda, en fin, y esa persona va. Y si le pasa algo, pues eso es por ocasión, porque yo, un jefe inmediato o superior, no necesariamente pues es el dueño de la empresa, le dio una orden a esa persona para que fuera a hacer algo, o vaya al centro y tráigame no sé qué, cosas así. En ese trabajador se produjo un daño que puede ser emocional, que yo siempre digo que es lo más difícil, o puede ser una perturbación funcional, digamos que quedó con una inmovilidad, o algo que puede ocasionarle la invalidez o la muerte. La muerte ya es como lo peor que puede suceder. Bueno, porque también les digo acá que es todo suceso repentino, así dice la normatividad. Pero también se dan cuenta que a veces ingresamos a los trabajos y encontramos personas que mantienen como incapacitadas. ¿A qué le pasó? No, es que yo me caí limpiando las ventanas, es que yo me caí de la silla, es que tal cosa. ¿Sí? Otras veces encontramos personas que se mochan los deditos, se cortan esos deditos porque los dedos, pues a nivel laboral, digamos, tienen unos costos. Y esas personitas ya saben cuánto vale esos deditos, si es mano derecha, si es mano izquierda, si es meñique, si es Profe, no anular. escucho. No me escuchan. ¿Y los otros? Sí, yo sí Yo la sí, escucho. profe, lo escucho. Profe, Ah, bueno, listo. Entonces puede ser el internet. Bueno, entonces voy a tratar como de hablar un poquito más despacio. Entonces, cuando esas personas llegan a nuestra empresa y se nos accidentan,
digamos, uno a veces no tiene cómo demostrar que esa persona realmente está cometiendo como un fraude a ese sistema de riesgos laborales, a mi empresa también. Entonces uno muchas veces lo que hace es, a veces como, no, saquémosla, entonces toca indemnizarla. Otras veces nos toca aguantarnos porque cometimos el error de haberle dado un contrato a término indefinido, que esa es una de las cosas que uno no debería hacer. Uno debería empezar con contratos con corto periodo para mirar cómo ese es el desempeño de esa persona y ya después pues organiza. Pero entonces lo que quería mostrarles es que la normativa dice que es un suceso repentino. Nadie dice yo me quiero accidentar, yo en esta máquina me voy a sacar mis dedos, mi brazo, no. Pero acá en el accidente ya hubo una lesión, un daño. Y vamos a ver, digamos, eh, una clase de accidente que es categorizado por la ARL como grave. Entonces, cuando en la empresa o donde estemos trabajando se consideran accidentes graves cuando exista que una fractura de un brazo, de una pierna, entonces acá está como por ejemplo el fémur, la tibia, el peroné, el húmero, el radio, el cúbito. Si, por ejemplo, sufre un trauma cráneoencefálico, se cayó, digamos, Sandra creo que le pasó, se cayó y se pegó también en la cabeza, me imagino. Entonces, eso ya es un accidente grave. O si tenemos quemaduras de segundo y tercer grados. Lesiones severas en mano, aplastamientos, columna vertebral con compromiso de esa médula espinal. Si de pronto estamos trabajando en una empresa metalmecánica o no sé, en el café y resulta que la ley de Murphy, ay, nos cayó, digamos, azúcar, si estamos en el café, supongamos azúcar en el ojo o el vapor de esa máquina, listo. O si estamos, digamos, en una empresa metalmecánica y una viruta de metal nos cayó en nuestros ojos, entonces ahí hay problemas oculares o cuando, digamos, se compromete también esa capacidad auditiva. Es ahí donde se considera accidente grave. Entonces, hay accidentes leves que, digamos, es que uno se lastime, si hubo un daño, una raspadura o algo así, pero no pasó a mayores. Es decir, no llegó a ser un accidente grave. Cuando los accidentes ya son graves y mortales, ya se debe necesitar de una persona de seguridad y salud en el trabajo para que haga la investigación, porque la investigación debe ir firmada por ese profesional con licencia. Entonces, ahí ya entra como la necesidad de estar un profesional. Pero digamos, si en la empresa no sucede el accidente, pero no fue algo grave, pues lo puede, digamos, la misma empresa, el mismo COPAS o el mismo Comité de Investigación de Accidentes hacer la investigación. No pasa nada. El accidente mortal es cuando definitivamente esa persona pues se fue a una mejor vida, por así decirlo. Entonces, ahí entra, digamos, la investigación no solo de la empresa, sino también de la ARL y también entra la investigación del accidente por parte del Ministerio de Trabajo. No lo recomiendo mucho porque una persona puede valer 500 millones de pesos, 300 millones de pesos, 1.000 millones de pesos, y eso depende mucho que es que si la persona, digamos, ve por la familia, o era el único hijo, o era muy joven, bueno, en fin, entonces ahí entra. ¿Qué es lo que tienen que hacer la administradora de riesgos laborales? Ella hace un informe, hace su investigación aparte dentro de los 10 días ocurridos. Entonces, supongamos hoy que es 4 de noviembre sucede el accidente y va y notifica a, digamos, al Ministerio de Trabajo que en esa empresa
hubo ese accidente laboral. Y el Ministerio de Trabajo va y envía a unos inspectores a hacer esa investigación. Y ahí es donde se ganan las empresas sanciones. Muchas veces se ganan sellamientos o cierres, como uno también lo llama, o multas. Y ahí aparecen también las otras demandas. Para el accidente grave, también lo hace la investigación, la ARL. También lo debe hacer la ARL en accidentes graves. Pero en accidentes leves, pues no lo hace, porque no pasó a mayores. Bueno, ¿qué es eso de la remisión de la investigación? Cuando sucede el accidente, supongamos hoy, ese comité de investigación de accidentes de esa empresa tiene a partir de hoy corridos 15 días, ¿sí? O sea, seguidos, 15 días para hacer esa investigación. Ahora les voy a mostrar qué contiene esa investigación, qué debe contener. Pero, digamos, el accidente ocurre hoy. Yo como empresa puedo reportarlo a la ARL 2 días hábiles. Es decir, que yo lo puedo estar reportando ese accidente, digamos, el sábado 7 de noviembre. Lo puedo estar reportando. O lo puedo reportar hoy, que ocurrió, o lo puedo reportar mañana jueves, que es 5. Ah, no, lo reporta hasta el 6. Estaba mirando otra fecha. Lo reporta hasta el 6 máximo. Entonces tienen 2 días. ¿Por qué se da como ese periodo de gracia para las empresas? Porque no es bueno que una empresa esté reportando tantos accidentes. Digamos que se le daña ese indicador de accidentalidad. Pero el problema es que cuando una persona se nos accidenta, uno no sabe con qué secuelas queda. Y las secuelas no llegan ni al mes ni a los 2 meses, sino más bien al año, a los 6 meses, a los 2 años, empiezan las secuelas de esa persona. Y muchas veces, pues los médicos dicen, no, es que usted se cayó, es que usted le pasó algo y no está aquí reportado. Entonces esa persona, digamos, ese trabajador tiene las de perder porque se llevaría algo como común debido a que no se hizo el reporte, digamos, a tiempo. Supongamos que a nosotros se nos olvidó reportarlo. Pasó hoy, que es 4, el 6 lo teníamos que reportar, no lo hicimos, y el 7 hacemos el reporte, o el 8. Se puede hacer, pero ese reporte se llama extemporáneo. Entonces a veces la ARL son bastante, molestan por eso, porque cuando uno no hace reporte en los tiempos que es, ¿sí?, que dicen acá por normatividad, la ARL pues se puede lavar las manos y decir, ah, bueno, empresario, usted como lo reportó extemporáneo, pues nosotros no le vamos a pagar el 100%, sino que vamos a llegar con usted a un acuerdo, el 30% para ese trabajador, y usted coloque el resto. Eso también es muy común verlo. ¿Hasta ahí claro? Sí, profe, yo quería decirle algo, o bueno, más bien como contar algo. Listo. Eso es de mucho cuidado porque pues yo trabajé en una empresa y me tocaba estar en esa área. Y hubo un señor que tuvo un accidente porque, no, bueno, él manejaba una máquina que era bastante pesada y pues obviamente tenía que hacer una fuerza y la fuerza que hizo la hizo mal hecha y tuvo un problema de columna. Entonces, él lo reportó, pero como usted dice, como es una empresa de construcción, pues en esas empresas hay muchos accidentes. Lo dejaron, no lo pasaron, no lo reportaron y el señor siguió mal y quejándose de la columna y entonces ese accidente no fue reportado a la ARL y lastimosamente este señor quedó con un problema de columna donde sus piernas se empezaron a secar, él ya no puede caminar y no lo atiende la ARL porque dice que eso no fue un accidente de trabajo
y la EPS no lo atiende porque dice que fue un accidente de trabajo. Y ese señor en estos momentos está súper grave porque ya no puede caminar, no puede trabajar, no le responde la EPS, no le responde la ARL y tampoco la empresa. Entonces eso es de mucho cuidado. Ujú. ¿Y él sigue todavía trabajando en esa empresa? No, eso pues ya está, es una pelea con abogado, porque Ujú. él ya no se puede mover de la cama y los dolores son insoportables. Él dice que él no aguanta ni moverse. Entonces la empresa no sé, pues le ha estado como pagando un salario mínimo, pero pues usted Sí. sabe que eso tampoco se hace por toda la vida. Ujú. Han habido juntas de médicos donde dicen que el señor está discapacitado, que él ya no puede trabajar, que hay que pensionarlo, pero cuando llegan a la EPS Ujú. o a la ARL, inmediatamente devuelven todo porque no hay un reporte. Ese Sí. reporte nunca existió. Exacto. Sí, eso sí es verdad, Sandra. Y ahí es donde ustedes tienen que tener mucho cuidado. Entonces, por ejemplo, los que nos dedicamos a seguridad y salud en el trabajo, una veces dice, ay, ¿será que lo reporto o no lo reporto? Sí, tiene que uno tener, digamos, un conocimiento y como no solo, pues no somos médicos, sino que a plena vista comienza uno como a dudar, pues usted verá, ¿sí? Si no lo reporta. Pero pasa eso, o sea, las consecuencias vienen después. ¿Y quién va a sufrir? Ese trabajador. Aunque ese trabajador, entonces, ¿qué estoy tratando? Voy a buscar la ley, porque si hay la próxima clase se las digo, si hay una normatividad en la que, digamos, uno como trabajador puede hacer un reporte. Digamos, mi empresa no hizo el reporte de ese accidente, ¿sí? Y yo como trabajador sí lo puedo hacer ante la ARL, sino que eso hay que saberlo también manejar, porque entonces el trabajador, vuelvo y digo, hay muchos que son muy mala gente, ¿sí? Y reportan lo que no es, entonces uno ya se enchecharrona. Esas cosas pues uno no se las cuenta, digamos, en una inducción a los trabajadores, pero sí lo pueden hacer y hacer ese reporte, porque así sea después de 2 años haber hecho ese reporte, lo puede hacer y digamos no va a perder validez para el trabajador, siempre y cuando lo haga el trabajador. Entonces uno sí se debe cuidar demasiado en eso. Y la empresa, digamos, al solo hecho de enviarle, pues, digamos, un salario mínimo, está, entre comillas, como pagando esa indemnización, por así decirlo, a ese trabajador, porque obviamente él puede conseguir testigos, el solo hecho, los comprobantes de nómina, cuando se les entregaban elementos de protección personal, cuando iba a inducción y si él tomaba fotos, bueno, cosas así. Entonces tiene, digamos, el... Se fue. Bueno, Sí. y hola Lucy. Que se le fue un momentico. No, profe, lo que pasa es que cómo hace el trabajador para saber si sí lo reportaron o no, porque por decir algo, pues las personas se accidentan y si uno no sabe ni el proceso ni nada, pues uno asume que la empresa lo reportó. Entonces, ¿cómo uno como empleado puede acceder como a saber si sí lo reportaron o no? Pues por lo que usted dice, las consecuencias no se ven ahí mismo Ujú. usualmente, sino que pues se demoran. Exacto. Entonces, mira, cuando digamos un trabajador se accidenta, él, pues a uno casi siempre le dicen, bueno, informe que se accidentó, siempre y cuando uno está como todavía con sus 5 sentidos. Entonces uno le dice al jefe inmediato que le pasó X o Y. Ese jefe inmediato se supone que debe dar la orden para enviarlo que se vaya esa persona a la EPS. Cuando él va a la EPS, él debe dejar ahí, indicarle a ese médico general de la EPS que se le presentó ese accidente laboral. Entonces él deja dentro de la historia clínica. Cuando llegamos, esa persona entra a una incapacidades, por lo general las incapacidades de las EPS solo le pagan a uno como el 66.66% a partir del tercer día.
Y las incapacidades laborales, pues sí se pagan 100% y creo que es al día siguiente, me parece. Entonces, esa es como la diferencia que se da uno cuenta rápidamente, que lo reportó. O sea, que sí hicieron el reporte en la empresa. Ah, ok, profe, ok. Sí, eso sí es verdad, porque ahí nos queda como en la historia clínica. Y también, digamos, el médico pues no se va a prestar para esa empresa decir, no, es que él se asientó en la casa, que no sé qué, no. El médico sí se cuida demasiado en eso. Entonces, para el tema también de recobros y todo eso, digamos como que uno se da cuenta. Y finalmente, digamos lo que decía Sandra ahí, de que pasa el accidente, que se tiran la pelotica entre una y la otra, eso siempre ha sucedido, ¿sí? La ARL le tira a la EPS y la EPS le tira a la ARL. Todo aquí en nuestro sistema de riesgos laborales, completamente todo empieza por algo común, ¿sí? Como digamos un desgaste normal de la columna, de los ojos, de, mejor dicho, de nuestra muñeca, en fin, de todo. Comienza como una enfermedad de tipo común, degenerativa por nuestro cuerpo, por cuántos años llevamos de vida, en fin. Y ya depende la pelea con la ARL. Y finalmente lo que hacen es irse para una junta de calificación eh, regional y después nacional, que es ya cuando determinan. Pero no es fácil tampoco que nos pensionen por la parte laboral. O sea, ahí tenemos que tener, ese trabajador tiene que tener una muy buena historia clínica y muchas evidencias para demostrar que hubo, digamos, debido al trabajo, por así decirlo, a esa exposición a esos riesgos laborales, pues esa persona terminó enferma. Pero eso es como de tiempo, no es tan fácil. Y fuera de eso, otro cambio que también hubo en la legislación es que uno, digamos, perdía movilidad, creo que estaba en el 30%. Y lo que hizo pues, el Ministerio de Trabajo es incrementarlo. Entonces, por ejemplo, si tú pierdes movilidad en un 40%, ah, no, usted todavía puede seguir trabajando. No importa, vaya a la empresa y siga trabajando. Ahí es donde se presentan, digamos, esos dolores de cabeza para la empresa. Uno no sabe dónde ubicarlos, ni en qué espacio, dónde sentarlos. En eso sí, digamos, yo tuve una experiencia con un trabajador que era un pintor y como no usaba la bendita escalera de esa de tijeras que le compramos, porque tampoco lo dejábamos, digamos, pintar a más de 1,50, sino que le decíamos, tiene que llevar las escaleras, entonces el vehículo, digamos, tenía que llevarla porque él no tenía vehículo, él se movilizaba. Entonces, él le daba pereza cargar la escalera y montarla al vehículo. Entonces, él subió en un, digamos, en un tarro de pintura de esos grandes como galón y se nos cae de ahí. Y creo que se nos fracturó, creo que fue la tibia, sí, creo que fue la tibia. Y pensamos nosotros que él se iba a recuperar, entre comillas, rápido. Eso no fue así, porque fue una fractura, fue un accidente de tipo grave. Fuera de eso llevaba muchos años y ustedes saben que cuando uno ya comienza sus añitos, los huesos no se pegan tan fácil, se demoran en pegarse. Entonces pasó un mes y nada, pasó 2 meses y nada, pasó 3 meses y ya la gerente estaba desesperada porque tenía que costearle prácticamente todo, aunque lo estaba pagando la ARL, pero cuando ya la ARL nos dijo, miren, usted tiene que dar ingreso a este trabajador, y ahí fue el dolor de cabeza porque no sabíamos, por así decirlo, dónde ubicarlo a él. Pero no era culpa, no es culpa del trabajador, es culpa de la empresa porque no tiene un buen programa de rehabilitación. Entonces lo mandamos para sacar fotocopias, lo mandábamos para, digamos,
mensajero, pero internamente en la empresa, y la empresa no era pues tan grande. Llegaba allí, llegaba acá, eso se iba abajo y empezaba a hablar con los trabajadores, en fin, hasta que la gerente dijo, no, mandémoslo para la casa y en la casa prefiero pagarle el sueldo. Y ya él estaba aburrido, que lo estaban discriminando, bueno. Y así tocó hasta que se dio que una terminación de contrato por mutuo acuerdo, creo que fue que llegaron. Pero muchas veces uno no llega a eso, sino que toca sostenerlo. Pero, profe, si por ejemplo ahí demostrando que fue él el que no quiso usar pues el aditamento que ya le habían dado, Ujú. entonces uno cómo hace como empresa. No, ahí Ya no digamos entiendo. cuando una persona se nos accidenta, la responsabilidad es como de la empresa, por así decirlo. O sea, uno puede mostrar en la investigación y se van a dar cuenta y lo vamos a ver que hay unas causas básicas, otras inmediatas y eso. Pero, digamos, en esa investigación, uno muchas veces, si le va a decir, digamos, ah, no, es que fue el trabajador que no quiso, pues tenemos que tener unos llamados de atención, tenemos que haberle explicado cómo era la parte de la operación del pintado, que tenía estas herramientas, y a veces eso es lo que pecamos en las empresas, que no tenemos antecedentes. Y al no tenerlos, pues uno que termina como empresa asumiendo como esas consecuencias. Venga, otra cosa, qué pena, es que usted ahorita dijo que por eso uno debía tener un contrato a término fijo, Fijo, ¿cierto? sí, Pero entonces, fijo. ¿eso qué implicaciones tiene? O sea, pues igual si se accidenta ahorita, a pesar de que vaya ya a terminar el contrato, qué bueno puede ser. O sea, no le veo como la diferencia. No, lo que pasa es que los contratos, si la persona se accidenta, ¿sí? Y está incapacitada y todo eso, pues no se le puede terminar contrato, a pesar de que digamos que el contrato de nosotros va a vencer el domingo 8 de noviembre, pues no podemos sacar a esa persona porque se encuentra en incapacidad. Lo mismo en licencia, cuando están en licencias de maternidad y todo eso. Entonces, no se puede sacar a la persona, se tiene que dejar hasta que esa persona se recupere. Cuando yo les decía de los contratos, es porque, digamos, uno a veces comete los errores, digamos, que uno contrata personas y uno muchas veces no sabe cuáles son las mañas de estas personas, ¿sí? Qué comportamientos tiene. Y en la parte psicológica, pues uno no, yo siempre digo, uno no sabe si esa persona tiene tendencia suicida, ¿sí? Que quiera inmolarse o que entre en una depresión y quiera matarse, bueno, en fin, eso no lo sabemos. Entonces uno hace esos contratos, digamos, a 3 meses, cortos, y en ese tiempo pues le permite a uno visualizar si esa persona cumple los horarios, si esa persona acata normas, en fin, esa parte. Entonces ya usted tiene una idea de, bueno, le voy a hacer otra renovación de esos 3 meses, ¿sí? Lo puedes hacer 3 veces. Ya. Ah, Ujú. listo. No, Bueno, gracias. con gusto. Bueno, y esto pues era lo que ya habíamos visto. Entonces hay accidentes leves, graves y mortales. Se reportan a la ARL todos, y ya pues si se deben reportar también a la EPS cuando la persona definitivamente fue al médico, que es lo mejor. También van a encontrar, perdón, que hay muchos trabajadores que a uno le dicen, no, 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 jefe, yo estoy bien, yo estoy bien. Eso no lo por eso les digo, no lo sabemos. Y si no somos médicos, pues qué menos. Entonces, es mejor que esa persona se vaya a la EPS y que allá nos digan como esa información. Bueno, en cuanto a las responsabilidades que yo les quería contar hoy, existe una responsabilidad de tipo laboral. Entonces, surge en qué momento cuando nosotros pactamos ese contrato con ese trabajador. Está en el Código Sustantivo de Trabajo en su artículo 56. Dice que el empleador
está obligado a la protección y la seguridad para los trabajadores y obligaciones de obediencia y fidelidad para con el empleador. Esto es lo que tiene que hacer tanto el trabajador como ese empleador. Hay unas sanciones también que se dan. Esas sanciones están descritas también en la Ley 1562 en su artículo 13. Y aquí nos dice que el incumplimiento de los programas, en este caso ya eso pasó a sistema de gestión, y aquellas obligaciones propias del empleador previstas por el Sistema General de Riesgos Laborales, pues acarrea multas, perdón, hasta 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes. ¿Qué pueden ser en normas del Sistema General de Riesgos Laborales? Pues que yo tengo este trabajador y yo no lo he afiliado ni a ARL, ni le tengo pensión, ni le tengo salud. Pues ya, eso ya tienes una multa. Otra multa puede ser, resulta que yo tengo este trabajador y yo no le doy unas botas con puntera, o tengo este trabajador y yo no le doy unas gafas o unas caretas para realizar esa actividad. Entonces, listo. Por eso ahí es donde yo digo que hay que tener mucho cuidado a quién elegimos, cómo elegimos, porque ya ese pacto que tengamos con esa persona, pues ya nosotros como empleadores somos responsables de la vida de esa persona en el trabajo. Y ahora añádale otra cosita con el tema del COVID. Entonces, lo que hablábamos la primera clase, que esta persona llega, entonces hay que tomarle temperatura, hay que hacerlo registrar una encuesta diario, que cómo se siente, que si tiene gripa, pues como no sabemos, ¿sí? Uno más o menos sabe esos síntomas y comienza con gripa, que no sé qué, después van evolucionando, pero puede ser una gripa de tipo común, normal, un resfriado, pues uno dice, no, mejor quédese en la casa, ¿sí? Para evitar problemas. O venga, pero yo lo mantengo aislado. Son ese tipo de cosas. O, por ejemplo, en este caso, también tenemos que tener jabón, alcohol, desinfectante, en fin. Profe, Esos son. Dime, Marcela. yo tengo una duda ahí. Por ejemplo, las empresas dicen que cuando uno tiene síntomas, lo envían para la casa y eso, como hay mucho impacto por eso, no se les paga hasta que no les den la incapacidad de la EPS, pero no pueden ir a la empresa. ¿Eso es legal? Sí, no, no, eso yo lo escuché eso hace poquito, yo no sé, fue en el noticiero, Porque pues, que hay sí. sí, que se estaba presentando esa situación. Sí, fue en el noticiero, ya me acordé. Que estaban mirando, estaban comparando las EPS que estaban generando incapacidades por COVID, ¿sí? Recuerden que nosotros, si no estamos en parte asistencial, o sea, parte médica, pues para nosotros el COVID se va a manejar como una enfermedad tipo común. Entonces, Sura era la EPS con más incapacidades que se estaba generando y tenían recobros, ¿sí? Los estaba pagando. Entonces, esa persona, que no me acuerdo, era una persona que era de una agremiación, él decía que tenían un montón de PQRs por eso, porque las personas, estaba pasando eso en las empresas, entonces se decía a las personas, mire, no venga, ¿sí? Porque no sabemos, a ver si usted tiene o no tiene, mientras le llega, pero tampoco les pagaban el salario, no se manejaba como trabajo en casa, ni nada de eso. Y también llegaba también a ponerse en los zapatos de esos trabajadores, de esos empresarios que decían, bueno, supongamos un constructor, un albañil, ¿sí? Esa persona, pues, ¿qué le voy a mandar a trabajo en casa? Pues no puede, esa es su razón de ser. Ahí es donde pierde la empresa. Entonces, esas cosas son ilegales. Si usted debe enviarlo por seguridad, ¿no? Se envía a la casa. Mientras le hacen esa prueba, pues ya sabemos que no lo hacen tan rápido que digamos y que se están demorando, pero que todavía hay que como pagarle a ese trabajador.
Sí, porque así se ha estado utilizando pues en la empresa donde yo estoy. Ujú. Lo que me han dicho, ¿no? Es que, por ejemplo, si hay una persona que tiene sospechas de COVID, que tiene dos opciones, o se va para la casa hasta que no le den hasta que le den la incapacidad pues de la EPS, o la segunda es que saque vacaciones. Hmm. Sí, Esas no, son pues las eso no, de opciones verdad, que eso dieron. no se puede hacer. Sí, lo que pasa es que, a ver, yo a veces me pongo en los zapatos de las empresas, ¿sí? Y más si son empresas muy pequeñas, o por ejemplo, empresas que han sufrido mucho el golpe, en este caso, pues de transporte y todo eso. Entonces, uno se comienza a dar esas situaciones. Y una vez es que dice esas opciones como de manejo. Y eso ya es un convenio interno entre el trabajador y el empleador. O sea, que lleguen como a un acuerdo, pero que eso sea legal, no es legal, sino que ya son acuerdos internos. Y uno sabe que, digamos, uno, por no perder el trabajo, uno acepta esas cosas, ¿sí? O muchas veces uno dice, no, yo me pongo a pelear, pues sí que peor, ¿sí? Sin saber esa zozobra para el próximo año. Eso es lo que uno piensa. Entonces, uno prefiere como quedarse calladito, se va para la casa o lo que dice aquí Marcela, pues, entonces adelante vacaciones. Pues eso ya es algo interno. Bueno, la otra responsabilidad es administrativa. Listo, Marcelo. Entonces, ¿qué nos dice? Hay responsabilidad administrativa cuando incumplimos o violamos normas legales en materia de riesgos laborales, en seguridad y salud en el trabajo, ejercidas por entidades como el Ministerio de Trabajo, Superintendencia Financiera, de Salud, Vigilancia y Control del Sistema General de Riesgos Laborales. ¿Qué violaciones a normas legales hay? Por ejemplo, es que en mi empresa se debe tener el sistema de gestión, ya lo vimos, que es independientemente la cantidad de trabajadores, tamaño de empresa, si sea que yo tenga uno, debo de tenerlo. Es que resulta que dice también, frente a riesgos laborales, que yo le debo dar todo lo que son elementos de protección personal, entonces guantes, caretas, botas con punteras, gafas, tapavíos, en fin. Es que yo en materia de riesgos laborales debo capacitar a mis trabajadores frente al tema de primeros auxilios. Lo vamos a ver. Esas son responsabilidades administrativas que tenemos. Y así sucesivamente vamos a tener o adquirir algunas otras responsabilidades. ¿Qué nos puede también sancionar? Pues la ley 1562 en su artículo 91 que modificó, perdón, el artículo 91 del decreto 1295, pues nos decía que la muerte de ese trabajador donde se demuestre como ese incumplimiento a esas normas en seguridad y salud en el trabajo o salud ocupacional, el ministerio puede poner una multa que no sea inferior a 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes, ni superior a 1.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Lo multa. Es lo que yo les decía. Lo peor que le puede pasar a un empresario es que se le muera un trabajador ahí, ¿sí? O que le pase algo. Eso es lo peor, ¿sí? Porque aparecen los abogados de los abogados y la misma familia, que vamos a ver la otra responsabilidad. Entonces, sencillamente, ustedes siempre van a tener, o ese empresario, dos opciones. O paga con su patrimonio, como yo siempre les digo, o pague pues con cárcel. Esas son las dos modalidades que uno tiene acá en Colombia. Entramos ya a la responsabilidad civil, que Lucy nos contaba ahí que esa persona, si se caía en el andén, que yo también les hice, creo que en el primer encuentro, la introducción en la que uno, digamos, no le piden esos estándares mínimos a una empresa de menos de 10, no pide planes de emergencia, pero la persona ante una amenaza, pues le pasó a ella algo, nos atracaron y a ella le pegaron o a él le pegaron un disparo
y es una persona que viene a un cliente. Entonces uno que, ay, ¿yo qué hago? Entonces, existe esta responsabilidad civil. O también existe responsabilidad civil cuando hacemos esa afectación de ese accidente y esa personita que estaba trabajando con nosotros, pues no demandó, sino que demandó la esposa. Entonces vamos a ver acá. En la descripción nos dice que es responder económicamente por esos daños causados a terceros, por esa relación laboral contractual, que obliga al empleador para indemnizar a ese trabajador por negligencias en el cuidado y protección del mismo. Deberá pagar los perjuicios causados, ¿por qué? Por accidente de trabajo o enfermedad laboral. Creo que aquí cabe muy bien eh, esa, esa historia que nos contó Sandra de ese trabajador, que no lo reportaron y todo eso, y que la empresa, pues, para mantenerlo bajo cuerda, por así decirlo, porque sabe que se le viene esto, pues le pagamos un salario mínimo. ¿Qué nos dice? Que el pago de esta indemnización al trabajador y o familiares a causa del accidente de trabajo o enfermedad laboral, que se presente por culpa del empleador y va a ser asumido por ese empleador. Entonces, muchas veces uno dice, ay, una escalera, una silla, y entonces uno reporta, el trabajador reporta en esas condiciones su estándar o condiciones inseguras que también se llaman, mire, es que la silla no cumple, eso se me, como pasó también ahí con Sandra, que se le va hacia atrás, que ese mouse no sirve, que hace mucho calor. Bueno, hay que ponerle cuidado a eso, porque eso se puede derivar más adelante en algo que puede ser una enfermedad laboral o un accidente de trabajo. Más fácil ocurre el accidente de trabajo que la enfermedad laboral. Y ya la responsabilidad penal ya está en el Código Penal, que es cuando tenemos un homicidio culposo. O sea, se nos demuestra que tenemos un homicidio culposo porque nosotros incurrimos pues en esa muerte, por así decirlo. Entonces tenemos dos opciones: pagamos 32 a 108 meses de cárcel o pagamos una multa pues considerable. Cuando somos, por ejemplo, del área de seguridad y salud en el trabajo y estamos ejerciendo esta labor, pues uno sí que más se tiene que cuidar ahí. Hoy no está aquí, creo que Andrés. Entonces, ahí, referente a eso, digamos, por nosotros, en estos días, yo les cuento algo, en estos días un estudiante me preguntó que si podía firmar eh, los, los permisos de altura. ¿Sí? Ese estudiante es coordinador de alturas. Entonces yo le dije, bueno, eso no se vence, es verdad, eso no se vence el coordinador de alturas, se le vence es el reentrenamiento y eso tenía que hacerlo. Entonces un compañero le dijo, no, pero tú puedes firmarlo siempre y cuando tú veas que no sea tan riesgoso, de que puedes subir, mirar y tú al fin das tu aval. Yo lo único que le respondí fue, no, pues no lo haga, ¿sí? Porque quien se va a enchicharronar va a ser esa persona. Y así sucesivamente en otras áreas, digamos, de seguridad y salud en el trabajo. Si uno dice, no lo haga, o no se puede hacer, o no damos el aval, es mejor no hacerlo para no, pues no tener, digamos, algún tipo de responsabilidad civil, que puede ser, o responsabilidad penal. Bueno, aquí van a estar mirando ustedes una figurita, una imagen que es un equipo investigador de accidentes. Eso aparece en este decreto 1072 que estamos estudiando y nos dice que ese equipo de investigación de accidentes, ¿quién los conforman? Un representante del COPAS, que lo vamos a ver más adelante, que es eso de COPAS y vigía, el jefe inmediato donde esa persona se accidentó, digamos si mi empresa tiene área de producción, área de logística, área de compras,
y alguna de esas áreas fue que es el trabajador y se me accidentó ahí, entonces va ese jefe. Pero si mi empresa no es tan grande, sino pequeña y yo soy la que torero, entonces ese representante legal está ahí. Y el encargado del sistema de gestión, si digamos se necesita para el tema de una investigación de tipo grave o de tipo mortal. No quiere decir que el de seguridad y salud no pueda estar en investigaciones de accidentes leves, pues sí es lo más recomendable para saber qué se va a poner ahí para enviar a la empresa, porque a la ARL, perdón, porque lo que ustedes pongan ahí, digamos, voy a decir una palabra pues que no es muy técnica, pero uno mismo se clava el cuchillo como empresa. Entonces colocan unos planes de acción o muy básicos que no cumple para esa ARL, que después le puedan negar el recobro, o muy sofisticados que nunca los va a cumplir, porque no hay recursos ni presupuesto. Entonces uno debe saber qué coloca, digamos, específicamente. Bueno, entramos al tema de por qué ocurre un accidente. Siempre ocurre porque hay unas fallas y hay unas causas básicas y unas causas inmediatas. Estas causas básicas son no tan fáciles de identificar. Y hay una norma técnica que es la NTC 3701, yo se las voy a compartir por el grupo, y se encuentran un listado de causas básicas y un listado de causas inmediatas. La ARL le va a poner en mucho cuidado es a esta, porque es la causa raíz, porque realmente sucede en el accidente. Mientras que estas, pues usted las ve más fácil. Ahora vamos a mirar algunos ejemplos. Finalmente se ocasiona el accidente, la lesión y se da la pérdida. Esas causas raíces o causas básicas se definen en factores personales. Esos factores personales son las características de ese trabajador. Entonces, supongamos, falta de conocimiento. Uno sabe que acá en Colombia, uno le toca decir que sí tiene experiencia y muchas veces levantarse la experiencia con cartas, que no son, uno llama a un amigo que tiene una empresa, ese amigo le dice que sí, listo. Cuando uno llega a la entrevista, uno dice, que sí, yo tengo experiencia. Cuando ya llegamos a trabajar ahí, eh, ahí es donde uno se da cuenta, no tiene experiencia. Bueno, entonces la empresa pues lo capacita o comete errores. Es malo cuando esto sucede, digamos, en un tipo de máquina. Pongamos una máquina que haga cortes. Entonces uno dice, no, diferente es como un área administrativa que se puede, como es más fácil de manejar. Cuando ese trabajador también nos dice a nosotros, no, es que yo no tengo conocimiento de cómo operar esa máquina, yo no sé hacer esto, entonces la responsabilidad es de la empresa en formarlo, siempre. Que ese trabajador tenga, por ejemplo, una motivación incorrecta, es decir, que no se sienta motivado, no se sienta feliz, yo no sé, está pasando una crisis emocional, psicológica, hace que ese trabajador se nos pueda accidentar. Y es muy fácil ustedes ver personas que siempre van con una sonrisa a esa empresa. Pero por dentro yo siempre digo, ahí llevan la cruz a cuesta. Uno como que finge muchas veces eso. Que tengamos una incapacidad física o una incapacidad mental, que tengamos ese temor al cambio o ese miedo, que tengamos una baja autoestima, que tengamos un grado de confianza. También va a pasar, ay, Lucy, no, yo ya sé hacer eso, ¿usted para qué me dice cómo hacer las cosas? Déjeme yo, hago esto. Que tengan frustraciones, que tengan conflictos, que sean personas testarudas. Hay personas como muy tercas cuando uno quiere explicarles alguna actividad de cómo hacerlas. Entonces lo quiere hacer a su antojo.
o que no tengan comprensión de la norma. Es muy fácil ver ahora, digamos, sigan lineamientos, haga este instructivo y sígalo, lo necesito así. No, hacen todo lo contrario. No, es que a mí me enseñaron en la otra empresa que así se hacía. Entonces se van con esa idea. O tengan dificultades de comunicación. Entonces fíjense en que todos esos factores personales muchas veces no son fáciles de identificar. Y acá estos son los primordiales que le ponen cuidado la ARL. O sea, realmente qué es lo que está pasando a nivel de ese trabajador. Otra de las causas básicas es factores de trabajo. Son condiciones de diseño, construcción o mantenimiento de un sistema o proceso, como por ejemplo la tecnología. Supongamos, aumentar el ritmo de producción. Vamos a trabajar horas extras. Eso se van a dar cuenta en la actividad de accidentalidad. Que hay un caso que un señor dice, empieza a contar su historia y lo ponen a trabajar horas extras, está cansado, pero él lo hace porque tiene que recoger platica para irse a vacaciones y se accidenta. Otra vez, en otras ocasiones, es tecnología o más bien una herramienta inadecuada. Entonces, digamos, le damos al trabajador un martillo y ese martillo pues no está cumpliendo su funcionalidad y eso cuando se lastima o se ha machucado porque eso se le mueve el cabezote, en fin. También puede ser compras inadecuadas. Supongamos uno le dice al área de compras, vea, necesito que compre estas botas con puntera, con platina, o necesito hacer trabajos en electricidad, entonces tienen que ser botas dieléctricas para que no le pase a esa persona la corriente. Y compra unas botas con puntera, entonces esa persona le pasa la corriente y puede quedar con un choque ahí eléctrico, un paro cardíaco, en fin, y peor, pues la muerte. Entonces, compras que no son de acuerdo a lo estipulado frente a una reglamentación en seguridad y salud en el trabajo. Desgaste normal de las herramientas que se dan mucho en el tema de pulidoras, que uno ve que se va gastando el disco, entonces uno no lo cambia, sino que ellos mismos también dicen, sigamos trabajando que esto sigue, puede generar eso, o baja exigencia en la calidad. Entonces, estos son factores de trabajo. ¿Dependen de qué? De la empresa como tal. Los otros se llaman causas inmediatas, también son conocidas acciones inseguras o acciones subestándar. Son como los dos nombres. Por ejemplo, operar sin autorización una máquina. No está capacitado esa persona, pero allá se mete. Operar a una velocidad inadecuada. Es que yo necesito que la máquina opere a 5 revoluciones por minuto. No, yo quiero a 10 para terminar más rápido. Poner fuera un dispositivo de seguridad. Supongamos, una máquina necesita una guarda de seguridad. Una guarda es como una especie, suponga, ¿cómo les digo? Como un cabezote o cuando las pulidoras tienen el disco y ustedes ven que tiene algo por encimita de color negrito, eso puede ser una guarda. O una guarda de seguridad también puede ser que la máquina esté ahí y tiene como unas barandas para que uno no se acerque demasiado o existan botones de emergencia, en fin. Equipo defectuoso que se dé, no usar el equipo de protección personal, cargar o ubicar incorrectamente. Entonces uno les dice, miren, ustedes no pueden cargar sino hasta 25.5 kilogramos, así está en la resolución 2400 de 1979. Eso es lo permitido. Que si quieren cargar más, tenemos ayudas, ¿sí? Una carretilla, un montacargas, en fin. No, yo quiero. Efectuar mantenimientos en equipos en movimiento, pues alguna máquina, hacer bromas, que se da mucho, por ejemplo, en la parte de construcción, y también se da en la parte de construcción o muchas veces en la agricultura, el tema de drogas, con la parte de esos operarios. Entonces llegan
vulgarmente, pues, trabados, por así decirlo, a la empresa, pero usted cómo le dice a una persona que no puede entrar así, que tal cosa. Uno sabe que hay una política de alcohol, de no consumo de alcohol, drogas, sustancias psicoactivas, ¿sí? Pero la Corte Constitucional, sí, por sentencia, pues también dijo que cuando uno como empresario se le presenta en su sitio de trabajo un trabajador bajo esas condiciones, pues uno debe dar todo lo necesario para que esa persona se rehabilite. O sea, ni siquiera lo podemos sacar. A no ser que esa persona, digamos, se ponga en riesgo su seguridad, pues lo que uno hace es retirarlo de esa zona de riesgo de trabajo y la pasa o lo reubica en otra zona donde no tenga tanto riesgo. Eso es lo que se puede hacer. Entonces, esas son acciones inseguras. Estas acciones inseguras o subestándar, digamos que son fáciles de poder identificar a plena vista. Y las otras, que también son causas inmediatas, son los que conocemos condiciones inseguras. Esas condiciones inseguras o condiciones subestándar son ya parte de la empresa. Entonces, supongamos que hay un ruido excesivo, que falta orden y aseo, que no hay señalizaciones adecuadas, que el equipo está en mal estado, que hay materiales defectuosos, que hay peligros de incendios, que hay poca ventilación o iluminación. Entonces, aquí es donde siempre el trabajador le va a echar la culpa a la empresa. Y eso es normal que exista. Bueno, entonces, para ese informe de investigación, ¿qué van a tener en cuenta cuando se les ocurra o suceda un accidente? Toca definir o identificar esas causas, hechos o situaciones. Entonces, características específicas sobre el tipo de lesión, ¿sí? ¿Dónde se lesionó esa persona? Mano derecha, mano izquierda, pie derecho, pie izquierdo, la cabeza, en fin. ¿Qué lesiones tuvo? O sea, con qué lesión tuvo también y con qué se lesionó? Ah, con un martillo, con un cuchillo de cocina, en fin. Eso es lo que se llama el agente mecanismo del accidente. ¿Dónde ocurrió el evento? En la cocina, en la sala, en la zona de producción, en la zona administrativa, en fin. Se va a colocar el lugar, dirección y fecha en la que se realiza la investigación. Entonces, recuerden que tenemos 15 días. Si hoy sucede la investigación, nosotros podríamos hacerla el lunes o el martes. Entonces, supongamos el martes, 10 de noviembre, colocamos quiénes van a hacer la investigación, que es el Comité de Investigación de Accidentes, o sea, con los nombres. Finalmente, bueno, los nombres y cargos. Y finalmente, pues hacen las respectivas firmas y va con la firma del representante legal. ¿Por qué el representante legal? Porque él siempre va a ser el responsable de todo lo que suceda en esa empresa. No hay por dónde más ese representante legal digamos, se lave las manos, no puede, siempre va a ser a él. Bueno, respecto a la gente que produjo la lesión, supongamos que sea una máquina o un martillo, pues debemos indicar qué tipo de modelo es, sus velocidades, tamaños, formas, dimensiones que se consideren. Hacemos una descripción clara y completa del accidente, o sea, empezamos como a narrar todo. Hacemos el análisis causal detallado, que eso es lo que yo les voy a enseñar la próxima clase, qué métodos de investigación podemos tener y cuáles son las conclusiones y las medidas de control necesarias. Aquí, digamos, no está el tema de entrevistar, por ejemplo, a testigos. Uno hace entrevista a testigos y entonces deja ahí lo que ellos dicen. Podemos tomar registro fotográfico, es mucho mejor porque da mucha claridad. Simular cómo fue el accidente por medio de fotos también se puede dejar. Es decir, que uno se vuelve como un Sherlock Holmes, por así decirlo, así haciendo esa investigación del accidente. Cuando uno desea mentir
porque eso también se da en una investigación de accidente, eso también lo hacen las empresas, pues hay que saber mentir. Yo siempre digo, si lo va a hacer, sépalo mentir, pero tiene que cuadrar a todos. O sea, y ahí, si hay un testigo y es un trabajador con cual nosotros no nos llevemos bien, porque se presentan discusiones o yo no estoy a gusto como empresario con ese trabajador, pues ni para qué, porque este va a ser por donde se va a romper la comunicación y va a decir todo que no. Y recuerden también que cuando ya son accidentes de tipo grave o accidentes de tipo mortal, pues ya aparece la ARL y en el caso mortal la ARL y el Ministerio de Trabajo. Entonces supuestamente deben ellos inferir o concluir lo mismo que usted hizo en la investigación. Bueno, y finalmente, digamos, aquí ustedes están viendo una pirámide. Eso es una teoría de Henrich. eh, es una teoría y es un video. También se los voy a compartir ahí en el grupo para que los que quieran como profundizar lo vean. Él comienza a explicar esta pirámide. Y entonces él dice que todo comienza con una prevención. ¿De qué? De unos actos subestándar y unas condiciones subestándar. Entonces, actos son las violaciones que haga ese trabajador a normas y son fáciles de detectar. Condiciones subestándar es lo que la empresa falla. Y es lo que yo les decía en el primer encuentro, hay un formato de reportes de condiciones inseguras. Este es donde ellos cuentan. Pasa lo que es el casi accidente, o sea, los incidentes. Todo comienza con un incidente. El Ministerio de Trabajo dice que todos esos incidentes pues se deben de reportar. O sea, toca hacer la investigación también. No se emiten a la ARL, no, sino que quedan interno para la empresa para que tome medidas. Aparece lo que son el accidente ya. Más o menos el 10% de esos incidentes que se reportan se vuelven accidentes. Y de esos el 10% se va a volver una lesión que puede ser eh, menor o leve, por así decirlo, y ese el 1% puede ser ya un accidente tipo grave o mortal. Más o menos es así la relación. Bueno, no sé si tienen alguna duda frente a la introducción que vimos hoy. Pues es que es mejor no tener empresas. No, No. Lucy, no, Lucy, lo que pasa es que, o sea, yo me le quito el sombrero siempre a los empresarios porque pues uno ve como tantas cosas, sí, que hay que cumplir y digamos nuestra normatividad, pues sí favorece, porque aquí todo hay que decirlo, sí favorece mucho a los trabajadores. ¿Qué le duele a uno cuando uno va a las empresas? Pues yo también soy trabajadora pues para una empresa. Entonces, ¿qué le duele a uno? Que esos otros trabajadores o compañeros pues abusen de las empresas, ¿sí? Y entonces buscan la manera como de no dar cumplimiento o buscan la manera como de mentir, ¿sí? Cosas que uno dice, uy, no, ¿yo con quién estoy tratando? ¿Con niños o qué? Pero sí, digamos, sí favorece un poco. La idea es, digamos, que ustedes tengan como todo ese panorama, pero así como también ellos, como trabajadores, son jodidos, pues uno a veces también como empresario se vuelve también mala gente. Y yo siempre digo, los trabajadores dañan a esos empresarios, a esos jefes buenos, porque el jefe siempre quiere como lo mejor, pero con tantas embarradas que esos trabajadores hacen, pues le daña el corazón a cualquiera. Entonces uno ya comienza como
a desconfiar de todos, ¿sí? Entonces sí es de cuidado, es de mucho cuidado, es de dejar muy bien estipuladas las cosas para no presentar malos entendidos. Eso es como lo que uno debe realmente como procurar con ellos. Pero no, no se me desanime. Y en la parte laboral, pues, digamos, sí hay mucha, yo les dije eso al principio, en la parte laboral hay mucha normatividad, demasiada. Y eso que estamos solamente viendo la parte de seguridad y salud en el trabajo. Otra cosa es la parte laboral, como cuando empiezan con las indemnizaciones, la dotación, bueno, la parte de vacaciones, los no pagos, entonces eso ya es otro cuento. También hay que tenerle como un poco de cuidado a eso. Pero la idea es que acá, yo sé que acá hay empresarios y también sé que hay trabajadores, bueno, es que sea de parte y parte como esa responsabilidad. Bueno, entonces, nuestro próximo encuentro, que es Dios mediante, el 11, sí, el 11, vamos a estar viendo que el otro tema de el análisis de causas, o sea, cuáles son las metodologías para analizar las causas de los accidentes de trabajo. Les explico la actividad, ¿sí? Y esa sería la segunda actividad. Entonces esta semana pues no van a tener actividad, ya la tienen la próxima. Y dependiendo pues si me alcanza el tiempo, pues adelanto un poquito el tema de riesgos, que ya vamos a entrar a eso. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, nos vemos el próximo miércoles. Bueno, profe, muchas gracias. Que descanse. Bueno, usted también que descanse. Gracias. Gracias, profe. Feliz noche. Gracias, profe. Feliz noche. Gracias, Sandra, muy amable. Feliz noche. Bueno, Luz, un abrazo para todos. Profe, muchas gracias por la clase. Feliz noche. Dios les bendiga a todos. Amén. Gracias, feliz noche. Feliz noche, Martica. Profe, gracias, feliz noche.